Buenas a todos, hoy vamos a estar analizando Evangelion. Vamos a ver esta obra de Yoshiyuki Sadamoto y va a ser un análisis diferente a lo que estamos haciendo últimamente. Estuvimos dejando un poco de lado lo que era el concepto y la historia, se hacía una referencia mínima, como se puede ver en el análisis de Full Metal Alchemist, y se centraba más en lo que es el arte y la construcción. Hoy vamos a hacer lo inverso. ¿Por qué? Porque este manga tiene mucho más de un enfoque hacia lo que es lo personal, hacia las personalidades y el sentido de un sentido de identidad y concepto de identidad de la persona. Además, este cambio se da porque el manga en sí es un caso particular a lo que estuvimos viendo. Los mangas anteriores partían de esa base, su origen era el manga y luego salía de un anime. En este caso Evangelion fue una obra que se realizó primero netamente para el anime, un producto audiovisual, y el derivado fue este manga, que habla casi de lo mismo pero tiene ciertas referencias distintas y algunos cambios de concepto, añadiendo algunas cositas más a lo que es la historia. Por eso vamos a hacer este pequeño cambio. Y ese cambio se da en cierta comparativa, si bien también no estuvimos haciendo eso, comparar anime y manga, pero en este caso como la obra principal y de donde nació Evangelion es desde el anime, vamos a estar haciendo pequeñas comparaciones debido a los cambios que tuvieron. En primer caso, tenemos como punto de partida unos mangas que fue la primera edición de Ibrea, que salió en los 2000, que fue en donde se estuvo haciendo toda esta publicación, pero esta no es la versión deluxe. Luego hicieron una reedición hace pocos años con otro tipo de tapas, con otras ilustraciones, con otro acabado en el tema de la calidad, e incluso la publicación era un tomo de la edición argentina era igual a un tomo de la edición japonesa. En cambio, esta primera edición lo que hacían era un tomo que tenemos acá, un tomo de la publicación argentina equivalía a medio tomo de la edición japonesa. Si bien todos esos cambios también por el tema de la calidad del papel, la calidad de la publicación, tuvieron algunos problemitas en ese sentido. También las ilustraciones cambian, pero en general tengo entendido, y por lo que escuché, no alcancé a leerla, pero dicen que no varía demasiado el cambio de calidad, digamos. Lo que sí cambia es todo lo que es el trabajo de traducción. Si bien en los 2000 Ibrea estaba teniendo recién, empezaba a entrar en este mundillo, estaba teniendo algunos cambios en el tema de la traducción, tuvieron algunos errores, habían algunas fallas, y en esta reedición lograron tener todos esos puntos y esos cabos sueltos en tema del trabajo de traducción, cambiarlo y mejorarlo. Pero en general es eso. Digamos que muy deluxe no es más un tema comercial, pero se le acepta que tiene un mejor acabado, al menos en la portada, y tuvieron un cambio en el sentido de la traducción. Muy bien. Volviendo a esto, como siempre vamos a hacer este análisis de tapas. En general, si bien tenemos dos números, siempre va a tener una constante. Ya se nota en esta tapa que lo principal son los personajes. Eso se mantiene a lo largo de todos los capítulos y de todos los tomos. La acción y ciertos elementos, por ejemplo, los Evas, los ángeles, enemigos, personajes secundarios pueden aparecer en el fondo, e incluso también los Evas tienen cierta relevancia y cierta importancia, pero están más relegados a un segundo plano. Acá vemos también todos esos elementos forman parte del paisaje. Lo principal siempre es el personaje, o los personajes en este caso. Casi siempre se los muestran a los personajes principales que tienen una relevancia, como siempre dijimos en las tapas. Los personajes se muestran, son los que más relevancia van a tener en ese capítulo. Entonces en este caso también, a lo largo de todos los capítulos y a lo largo de todos los tomos, van a ser siempre una constante de principalmente dar el foco a los personajes, dando pie a que es una historia más centrada a lo personal, a lo que es la esencia de los personajes y los dramas y todos los temas que tienen para resolver. O sea, todo está centrado en los personajes. En sí, en general, eso es
hacia donde apunta toda la serie, más allá de todo el complemento de las historias, de lo que es la lucha contra los ángeles, las conspiraciones, etcétera. En eso es lo que se centra. Muy bien. Con respecto al arte y al diseño, hoy vamos a ver también lo que es en Full Metal Alchemist. Teníamos un análisis de lo que eran los vestuarios, porque tenían gran relevancia, reflejaban lo que era la época que se tuvo en particular, la época particular que se tomó para llevar a cabo. En este caso, al ser una historia de ciencia ficción, tiene algunos elementos un poco futuristas, pero más bajado a tierra. Digamos, te muestra una tecnología avanzada, vehículos que se notan que son más tecnológicos, pero tienen cierto un toque realista y un toque más grotesco. No son vehículos y no son edificios que se caracterizan por sus formas redondeadas. Son edificios y son estructuras, incluso los mismos vehículos y las salas en donde pasan las situaciones tienen un toque más rústico, un toque más de trazos y de formas, digamos, de diseño más angulares. Eso es lo que tiene. Es como que se llegó a un punto más rústico del diseño. Y también mezcla mucho estos paisajes, por ejemplo, de ciudades súper... por ejemplo, tenemos la ciudad inteligente de Neo Tokio, que tiene un particular desarrollo, incluso si buscan referencias. Por ejemplo, acá tenemos... Vamos a tomar esto. Acá tenemos todo lo que es la central de NERV, que el control de mando, que se puede ver a simple vista lo que es todo los diseños angulares. Acá también se puede ver. Disculpen que esté un poco destrozado esto, pasa que tienen muchos años y bueno, todos tuvimos un tomo que la pasó mal, así que sepan disculpar. Y en este caso, por ejemplo, vemos acá alguna forma una cúpula, una forma semicircular, pero acá vemos también los automóviles y todo lo que hace referencia a lo avanzado de la tecnología. En realidad tiene un diseño muy grotesco, en cierto modo. Tiene formas rectas, nada de ángulos redondeados, nada de eso. Siempre es una constante en este sentido. Tiene todo esto, también va llevado a lo que es la ciudad inteligente que se utiliza. En realidad es una ciudad que se transforma en una plataforma de combate. Y eso es lo que ayuda. A ver si podemos ver. Acá tenemos también, fíjense que la ciudad, el centro de mando de NERV también, el edificio es una forma piramidal muy rústica. Además habla un poco de lo que es las referencias que se toman al tema religioso, digamos, que tiene cierto pie en eso, usa muchas referencias a eso. Y esta gran tecnología que está en una amalgama, está muy mezclado con lo que es edificios comunes, edificaciones muy actuales que se pueden ver, digamos, por lo menos en la época de los 90, en los 2000, incluso ahora mismo se pueden ver en Japón estos edificios. Se puede ver eso, es una mezcla de lo futurista y lo cotidiano, como que hubo un gran avance, pero tampoco afectó tanto a lo que era, a lo que es, el avance no fue tan drástico y no afectó demasiado al resto de la infraestructura, digamos. Si bien esta plataforma Neo Tokio, que se transforma en una plataforma de combate, sí se puede ver, incluso pueden ver artbooks o buscar algunas referencias a lo que fue el desarrollo, cómo dan mucho pie al detalle de esas cositas para mostrar y dar la sensación de una relevancia y que hay un modo lógico, digamos, en cierto modo hay un modo lógico de que esas cosas funcionen, que no es meramente un dibujo de, bueno, la forma de un edificio que se abre y hay un arma gigante o que salen plataformas con misiles. No, todo eso tiene una lógica, está explicado en ese modo. Acá podemos ver también todo esto, una propaganda muy de los 90-2000. Y bueno, eso tenemos en el sentido de lo que es la estética. Después las indumentarias también tienen su
su toque semifuturista, pero en general son indumentarias características del manga, característica de toda esa estética, pero que no se aleja a lo que es la estética en general. A todo lo que es la parte de la indumentaria, el vestuario, está tratado como si fuese en general un vestuario normal, ropas deportivas, mucha indumentaria y vestuario colegial, porque son adolescentes, son chicos que van a la secundaria, entonces ahí podemos ver todo eso. Y no se aleja demasiado a lo que se usa cotidianamente. Entonces también eso da cierta pauta y deja a ver que los recursos son limitados, que hubo una tecnología que avanzó, una tecnología que es de punta, que es de última generación, pero los recursos son limitados en cuestiones arquitectónicas, en cuestiones de lo que es los automóviles y la vida cotidiana. Digamos, hubo una pausa en la sociedad, hubo un gran avance, pero quedó esa pequeña brecha entre el futuro, lo futurista y lo actual. Y esos dos puntos están como que mezclados, pero no se mezclan y se fusionan, sino que están ahí y un poco conviven y un poco chocan entre ellos. Muy bien. Ahora vamos a pasar al diseño de personajes. Bien, los personajes, Sadamoto fue el diseñador de personajes, más allá de que tiene este manga. Él fue el que hizo estos personajes y lo que tiene es mucho de estos trazos muy limpios. El manga en general tiene una estética muy limpia, muy pulcra, muchos grises, no tantos contrastes de blancos y negros, se deja más en la parte dramática, pero lo que es en general es eso. El manga tiene muchos semitonos, muchos blancos, plenos de negro, semitonos puros. La ropa tiene buena calidad de detalle en el sentido de las luces y sombras, pero después de eso es todo muy suave. No se va a trazos muy fuertes. Acá se puede ver incluso el diseño de personajes. Había dicho que su protagonista lo que hizo fue tomar como base el diseño que él hacía para dibujar una mujer, y entonces le empezó a quitar los detalles que lo hacían tan femenino, porque no quería justamente que Shinji, un personaje que tiene muchas dudas, que sabemos lo que es las dudas existenciales que tiene, esa cuestión de una adolescencia, una personalidad que está en crecimiento, que se está formando en realidad y que está pasando por muchas crisis, no quería que su estética sea de un personaje con rasgos fuertes, que se note cierta fragilidad en lo que es y cierta formación de su personalidad en lo que es el diseño de personaje. Por eso siempre vemos que tienen esos ceños que no son tan fruncidos, no tiene tanta expresión, más que nada casi siempre tiene siempre tiene expresiones de dudas, de estar cabizbajo, ciertas miradas y formas de ser bastante sumisas a las cuestiones que les imponen. El resto del personaje tiene sus características, pero en general también llevan esa referencia y, digamos, en cierto modo tiene un poco de esa plantilla de personajes. Acá podemos ver que las mujeres tienen esta forma puntiaguda en esta parte, los varones tienen un poco menos, si son más varoniles en este caso, como este personaje se puede ver, y este otro también tiene trazos mucho más rectos, sin tantas curvas, mentones más cuadrados, pero no cambia en general. Los que son los personajes japoneses tienen un poco esta fisonomía de cara redondeada y terminar con el mentón en punta. Los personajes más de otras nacionalidades que no son descendientes japoneses tienen esos rasgos un poco más americanos o alemanes, sea de la nacionalidad que vengan, tienen ese tono y tienen esos rasgos un poco más rectos, no tan redondeados. La anatomía también está un poco sacado de lo que es la anatomía en general. Es una anatomía, digamos, estándar a lo que es el manga y el anime,
pero podemos ver que tiene esta forma en las caderas, en las cinturas mucho más finos. Las manos son muy alargadas, o sea, son estilizadas pero bastante largas. Los brazos y las manos también tienen dedos, acá se puede ver, tienen dedos bastante largos, finos, con ciertas formas, con esta parte de la cadera casi siempre un poco mostrando una división ahí. Y cuando usan vestuarios también es como que la remera, acá podemos ver, se puede notar que las caderas son muy finas y hay cierta división en ese sentido. Se toma ciertas licencias, pero es propio de su estilo. En ese sentido tiene eso, tiene muchísimo detalle lo que es la tecnología en general, ya estuvimos hablando un poco de eso. En lo que respecta a los personajes, el rango de expresiones también son muy buenas, están muy bien definidas y se usan muy bien a lo largo de la historia dependiendo del momento y de lo que esté pasando. Principal foco en lo que es las expresiones no está por aquí, tal vez está por aquí, aquí está. Muy bien. Aquí estamos, aquí está. En este caso vemos el uso de las expresiones y también el uso de tramas. Usa mucho tramas para mostrar cierto grado de incógnita, cierto grado de un plano más pensativo, haciendo foco en el shock. En este caso podemos ver que tiene todas esas tramitas y que le ayuda a mostrar como que un momento de crisis que está teniendo el personaje. Ahora veremos la composición de la página, los paneles, los diálogos, las onomatopeyas y todo lo que concierne a la composición de la página. Los paneles están divididos en un rango de 3 a 6 paneles por hojas. Como se puede ver acá, hay 6 paneles. En este otro ejemplo se pueden ver paneles de 3 y 4 por página. Utiliza la composición estándar en cierta parte. En general, la composición estándar, que siempre estamos hablando de esto, paneles cuadrados que no varían demasiado, pero también tiene un lado dinámico. Si bien acá se pueden ver que son paneles rectangulares con sus divisiones, también podemos encontrar que en todo lo que concierne a diálogos, expectativas y también en lo que son diálogos más personales, como se puede ver en este caso, se utilizan todo lo que son estas divisiones son rectas, verticales u horizontales, pero en lo que concierne a la acción, la composición varía un poco. Tenemos estas ideas de divisiones en horizontal y en vertical que no están realmente tan en horizontal, están un poco oblicuo, se usan diagonales para la división, y esto que es lo que hace, da una idea de dinamismo y que la acción está sucediendo, entonces genera un ritmo y un movimiento que se puede ver a lo largo de esto. Estas diagonales nos dan la idea de movimiento, de dinamismo, entonces eso ayuda a que, por ejemplo, en esta situación que es un momento de acción realmente bastante fuerte, en donde se está llevando, por ejemplo, la acción de gritar, estas cuestiones de partes explotando, cosas saliendo, también en lo que es la acción y el combate, la desesperación, todo eso se trata de reflejar, acá podemos ver, se trata de reflejar con estas diagonales. También el uso de las imágenes en los momentos bastante explícitos en el tema de violencia también se muestra con mucho énfasis. En este caso, por ejemplo, acá un brazo destruyéndose, esto que saliendo esta parte de la estructura quitándose del pecho con gran violencia. Todo esto está sumado a lo que es la onomatopeya, que si bien en esta edición al menos no está tan trabajado, tiene su dinamismo y sus cambios en el tema de las fuentes, el tipo de onomatopeya que se utiliza. Se puede notar eso, que hay un trabajo. Obviamente estábamos hablando del momento en que la editorial estaba empezando, así que esto es, digamos, en cierto modo es un poquito básico, pero estamos hablando del 2000, así que está bastante bien dentro de todo. Tampoco es que a uno lo saca, sino que da bien la composición como sigue. Este brazo, por ejemplo, estirando
hacia arriba y esta onomatopeya en diagonal da esa sensación de empujar un objeto hacia arriba, y esto enfatiza. Otra cosa que es a destacar, que si bien las onomatopeyas juegan a través de la imagen, no interrumpen y no molestan a lo que es la acción y el dibujo en sí, a todo lo que es el arte. Tenemos estas diagonales, el uso, ya dijimos, el uso de escenas explícitas. Si bien estas son criaturas, son criaturas semiorgánicas, digamos, entonces se muestra muchas cuestiones explícitas de sangre y eso. No es a una persona humana, pero también se puede llegar a mostrar de manera explícita. En este momento aquí se puede mostrar de manera explícita cómo está el piloto en este caso. Eso aquí enfatizado por los informes que se escuchan, da una idea de que hay un diálogo que se está dando por un intercomunicador. Entonces se puede ver y se puede notar, y en las explicaciones va diciendo cuál es el daño que tiene, el daño interno que tiene el piloto, pero lo máximo que se muestra en este caso, lo máximo que se muestra es esto. Lo explícito va más a las cuestiones violentas del combate entre los mechas, si es que se pueden decir mechas, estas criaturas. Acá se puede ver el uso del blanco y negro más fuerte, se relega a todo lo que es estas situaciones dramáticas y el énfasis de la violencia. Por ejemplo, en este caso, acá se da un poco más de oscuridad, y después tenemos este dibujo que me parece muy bueno entre todo en donde ahí sí se usa semitonos y blancos y oscuros muy fuertes, sombras duras. También en este caso acá se puede ver, da esa idea de atardecer y de dramatismo, obviamente. Muy bien. La composición es estándar, pero en ciertos momentos rompe con esa idea. Por ejemplo, como siempre decimos, en este caso para ubicar en un lugar en particular, para mostrar un cambio de escenario, acá se puede ver, te muestran y se relega a lo que es una página completa. También en las escenas violentas, media página, una página entera, para mostrar que ese momento es algo trascendental en la historia y un momento choqueante. Por otro lado, también, como decimos, acá vemos lo que es la onomatopeya. Si bien está ahí trabajando junto con la imagen, no molesta. Está un poquito encimado, pero no molesta el rostro, tampoco a los elementos fundamentales de la composición y de la página. Acá lo que quería mostrarles es justamente lo que estábamos hablando recién, que en este caso se toma ciertas licencias. En este caso te muestra acá un personaje saliendo de lo que es la viñeta, toma esas cosas que rompen un poco con lo estándar, se puede notar. También tenemos este tipo de páginas en donde se deja esta división de lado y se utilizan recuadros uno encima del otro, y esto da una idea de recuerdo sin usar la forma estándar que siempre se usaba. Acá podemos ver, en este caso, por ejemplo, como decíamos, los blancos y los oscuros, un momento impactante en la lucha, entonces una página completa. Acá vemos que va todo bien en el tema, no bien, sino todo establecido en líneas bien definidas y espacios bien definidos para poder mostrar la secuencia. Pero cuando vemos acá esta idea de mareo que está teniendo el personaje, también se traslada a lo que es la composición. Entonces los paneles están un poco encimados uno del otro, no tiene una división clara, y eso ayuda a esto, da toda esta idea. Luego vemos que lentamente vuelve a lo mismo de siempre y sigue con la composición normal. Son pequeños momentos dinámicos que se le da, que también pueden enfatizar, a cambiarlo, y sin romper, ya está establecido ese código. No es que en una parte nomás lo utiliza y luego lo deja. En este caso pudimos ver también el uso de diagonales. No es que solamente se relega en los momentos de acción, pero es en los momentos de acción donde se enfatiza y es un código establecido. Los diálogos tienen mucho trabajo, los globos de diálogo tienen mucho trabajo, porque van variando en lo que es un diálogo común, un diálogo de duda, se puede ver, se enfatiza con esto.
Acá podemos ver estos globos que son puntiagudos, que dan la idea, enfatizan en lo que son los gritos, que ya sabemos que es algo preestablecido en este caso también, y se le suman, por ejemplo, estos cambios. Aquí tenemos el uso de este tipo de cuadros, de este tipo de globos de diálogo, relegado a lo que es un intercomunicador, a un informe que se está dando, a algo que se está escuchando, por ejemplo, en un parlante, en algún auricular o algún dispositivo de comunicación que se escucha desde el oído. Entonces esto da la idea de escuchar a través de un elemento electrónico, en este caso, como puede ser un parlante, un auricular o un intercomunicador en alguna línea en específica. No es un diálogo que se está dando entre personas. Por ejemplo, en este caso acá se puede ver, es un diálogo entre personas, calmada, entonces es de forma circular. En este caso se utiliza este recurso. Muy bien. Ahora vamos a lo importante. Lo importante es que esta obra es un derivado de lo que es el anime. ¿Cuál es la mayor diferencia? La mayor diferencia que tenemos en este caso es que al ser un medio audiovisual, Evangelion, el anime, da muchas secuencias que son muy conocidas por esos planos y esos momentos en donde está totalmente silencio, la imagen muy estática, y eso a lo que es el ritmo del manga generaría un manga muy aburrido. Por eso los momentos, en este caso, como vimos, los momentos importantes que tenemos acá, solamente se toma una página para resolver en ese sentido. Aquí está. En esto da esa idea de pausa, de que todo quedó ahí, sin ningún tipo de gráfica alrededor. Ese momento es una pausa, y esto se traduciría en lo que son los 5 segundos que se tomaba Evangelion para mostrarte algo y que quedaba ahí estático, y uno daba esa pausa en el ritmo audiovisual. En este caso no se puede hacer. Si eso se traduce a esto, tendría que ser, no sé, una doble página de toda la imagen, o incluso de la manera más grotesca sería repetir en este caso un dibujo en la otra página, y eso restaría totalmente a lo que es el ritmo. A lo largo de todo el análisis se estuvo haciendo esta comparación en mayor o menor medida de lo que es el anime del manga. Estos dos medios, visual por un lado, audiovisual por el otro, están relacionados, pero tienen sus diferencias. Tienen sus factores buenos, sus factores malos. Por un lado tenemos lo que es esta obra, que fue hecho por el diseñador de personajes, como dijimos, y quiso dar una nueva versión y su visión de lo que fue la obra en general. Podemos decir que los medios también condicionan muchas veces lo que se está mostrando. Al tener un medio audiovisual se puede generar ciertos climas y ciertas formas, como estuvimos viendo, las pausas, los silencios, los momentos estáticos, que muchas veces en lo que es la obra impresa no se puede dar de esa manera. También a un nivel del análisis y el desarrollo de los personajes, porque lo que tenemos, por ejemplo, podemos ver en este último ejemplo, que ya lo estuvimos dando en estos momentos de pausas, y en este caso estas situaciones que se están mostrando son momentos que se dan en el manga. ¿Cuál es la mayor diferencia que encuentro en el manga y en el anime? Que en el anime lo que se busca mucho es mostrar información muy de a poco, muy sutil, y que no sea tan explícita. Eso cambia totalmente en lo que es el manga, porque tiene mucha información. Hay muchos de los pensamientos y las reacciones que tienen los personajes que están explicados como su voz de conciencia. Si bien en el anime tenían también ese medio para mostrar y saber lo que se estaba pensando, habían muchas otras cosas que era a un nivel cognitivo, al ver la sensación y al ver qué es lo que pasaba y las expresiones que tenían. En este caso también se da, pero la voz del personaje en el manga, digamos, la voz que viene de lo que son los recuadros explicativos, no explicativos, sino los recuerdos de su mente, en donde el personaje va describiendo sus sensaciones, digamos, está hecho de una manera más explícita.
Por ejemplo, en un momento que tenga cierta angustia, que tenga cierto desazón, que haya alguna confusión, se lo expresa más explícitamente con algún texto, con alguna frase que diga el personaje. Al nivel misterio también, lo que más impactó y se me hace que juega mucho con el espectador, el anime, es que van mostrando y van insinuando pequeños datos que el espectador tiene que estar atento y ver los detalles que se muestran, los sucesos que van pasando que no están contados del todo, y uno tiene que hacer memoria, tiene que recordar, tiene que tomar ese pequeño momento, desasnar lo que es lo que se está mostrando y qué quiere mostrar. Si es que hay algún misterio, ver ese misterio de esa forma sutil. En el manga muchas veces no pasa eso, está un poco más explícito. Creo que eso, a mi humilde opinión, puedo decir que eso le resta un poco de potencia, le resta un poco de la emoción que tiene. Al tener muchas cosas explicadas, muy explícitas, hay muchas imágenes que se muestran, por ejemplo, lo que es el misterio que rodea a los Eva. Si bien ya para el momento en que se muestra en el manga, ya el anime ya estaba contado en cierta manera, o se mostró algo, o ya se sabe una mayor información, al mostrar en el manga quita un poco esa magia del misterio, de realmente ver y que te insinúan qué es lo que son esos seres, pero no termina de quedar bien definido. En cambio, en el manga te muestran muy explícitamente y ese misterio se pierde un poco. Entonces la complicidad de la obra con el espectador, y con el lector en este caso, queda un poco relegada. Es como que se da mucha más información, y eso lo que genera es que quite un poco del lado de la emoción, de lo emocionante de ver y del misterio, de tratar de buscar que uno sea un lector activo y esté atento, viendo y leyendo y buscando y encontrando todas esas pistas que a lo largo de la historia te va mostrando. A mi forma de mostrar eso resta un poco, pero tampoco es que hace una obra mala. Por otro lado, también, al ser dos visiones diferentes, uno fue del director y su creador, que fue Hideaki Anno, que fue quien dirigió y quien creó toda la obra animada. En este caso, el diseñador de personaje quiso mostrar su visión, y llegado en cierto momento hay pequeñas cosas que cambian en el transcurso del desarrollo de la historia, pero llegado un momento ya se muestra de otra manera. Si bien los sucesos en general pasan de manera similar, las cosas que se van explicando, las cosas que se van mostrando, van cambiando y se va mostrando de otra manera y toman otro significado. Para mi gusto, esa cuestión de tener toda la información un poco más explícita y más desarrollada, y que uno, si bien se entera, le quita emoción, no me gusta demasiado. Pero no lo hace malo, igualmente lo disfruté. Y creo yo que con este manga también, al saber cómo fue la producción del anime, que para el final fue una cuestión de presupuestos, que se le empezaron a complicar con el estudio de animación, por el estándar que buscaban, por cuestiones de presupuesto también, buscaron una alternativa de hacer esos famosos últimos 2 episodios del anime, que se muestra de una manera más onírica. Pero que después lo retoman y lo terminan de cerrar con las películas, tratando de mostrar de otra manera cómo fueron los sucesos. Creo yo que esta visión del manga lo que quiso tratar de hacer fue volver a contar todo de nuevo para poder llegar en el momento final de la historia y mostrar la visión que ellos querían tener de la historia. O sea, lo que pretendían mostrar y no pudieron. Entonces se desarrolla un poco más el tema de la acción, los sucesos dramáticos, y es una mezcla de acción, drama y esa parte onírica que termina de resolver toda la historia. En mi caso particular me gustó el anime,
Me gustó el manga también, pero sigo quedándome con el desarrollo que tiene el anime. Esta obra está muy buena, tiene su propio carácter y eso también hay que rescatar y decir que está bueno, que siendo una obra que deriva de una historia que ya uno llega al manga sabiendo la historia del anime, lo empieza a leer, tiene igualmente su tono propio y no es meramente un calco de lo que fue y lo que pasó en el anime. Tiene su identidad propia y eso es muy bueno. No se siente que uno esté leyendo el manga, que esté leyendo el primer tramo de historia y pueda llegar a tenerlo o a verlo como si fuese un copy-paste. No, para nada. Tiene su propio sentido y su propia visión de eso. Su propio tono también. Y eso le ayuda mucho, le hace muy enriquecedor, muy entretenido. La verdad es muy buena. En este caso, bueno, tuvimos esto y vamos a terminar de desarrollar con lo bueno, lo malo y lo feo. Creo que en general se sabe lo que se estuvo viendo a lo largo del análisis, que fue esto. También teniendo en cuenta la versión que yo leí fue la primera versión de la publicación de Ivrea. Esta nueva, no sé si habrá tenido algún cambio. También hay que rescatar, por otro lado, que tiene un pequeño... unas historias, un par de historias que al terminar todo el desarrollo de Evangelion y la obra principal, tiene unos 1 o 2 capítulos, no recuerdo muy bien, que cuenta algunas cositas del pasado y de algunos personajes, pero no son, digamos, no es de los personajes principales, pero está bueno, deja ver un poco más algunas cosas. Es entretenido y es algo distinto que se cuenta. Muy bien, lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno es la obra en sí, es entretenida, es muy linda, amena, da su visión, es muy pulcra. En calidad está muy bueno también lo que es la obra en sí. Los ritmos también están bien llevados. Lo malo, ya digo, lo dije al final, lo vuelvo a decir, lo malo es un poco que tiene algunas cositas que, ¿cómo lo podríamos definir? Tienen esas cuestiones de ritmo más explícito, va un poco añadido a lo feo, digamos. Que es, bueno, me animo a decirlo, es esa cuestión explícita que va mostrando. Quita mucho, baja un poco las emociones, que te muestren todo tan explicado, entonces eso baja un poco, principalmente al final, en la parte final de la historia, cuando se termina de resolver todo, los caminos empiezan a llegar a su final y a su conclusión. Me parece que le resta un poco la emoción en sí. No es tan mal relatado, no es tan mal hecho, pero creo yo que tiene eso. Más allá de... a mí en particular, más allá de eso, su visión, como dije, tiene un carácter propio, tiene un tono propio y no es simplemente un calco del anime. Así que creo que con todo eso cerramos esta humilde crítica, este humilde análisis, con todo el amor y el cariño que le tenemos a esta obra, también al anime. Podemos decir que mil gracias por estar ahí nuevamente. Ya saben, en mis redes, Facebook, Twitter, YouTube, también en Ko-fi. En Facebook estamos teniendo ahí más o menos Facebook, Twitter también está ahí relegado para algunas noticias importantes. YouTube e Instagram. En Instagram estamos haciendo algunos vivos con Fiti Gándara, síganlo también a él. Y en YouTube tienen estos análisis, también tienen la guía al dibujante, pueden verlo. Y muy pronto vamos a tratar de hacer algunas transmisiones en vivo. También, si es que quieren algún dibujito, ya saben, por Ko-fi pueden verlo. Pueden ver ahí algunas ilustraciones. También pueden pedir si quieren. Y por el importe de un cafecito, me pagan un cafecito y se pueden llevar un dibujito, un regalito lindo y lo que ustedes quieran. Después, antes de cerrar, ya saben, tienen en el cartelito del final las obras que tengo de one shot y series que están publicados en Tu Manga Online y en
Medivan. Sin nada más para decir, muchas gracias por estar ahí y hagamos algo más por el dibujo.